Buenas tardes. Buenas tardes, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Vamos a saludar a quienes se están conectando con nosotros. Bienvenidos a estas conversas con los directores y competidores de la próxima edición del Festival Manuel Trujillo Durán. En esta ocasión estamos con Emiliano Barreto, director de Civiles. Emiliano está además en la competencia nacional por los cortos venezolanos que se miden en esta 15ª edición a los 39 años de fundado nuestro certamen. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Muy bien, Robert. Muy Eh, complacido con la invitación a esta ronda de charlas con los directores. He estado pendiente de la mayoría de las entrevistas anteriores y en verdad han sido necesarias y me han gustado. Pues nos alegra que te hayan gustado porque la idea además es que todos los que están participando pues tengan un rostro para los espectadores, para el resto de los cortometrajistas, creadores y realizadores del patio venezolano y por supuesto del patio internacional, que en esta ocasión tenemos una doble competencia y tenemos 14 países presentándose en esta edición. A ver, Emiliano, vamos a comenzar con la entrevista. Eh, Tu cortometraje se llama Civiles y cuenta la historia de dos amigos que entran en una charla breve pero inquietante, profunda, con un conflicto en dos direcciones. Y esas dos direcciones se resumen en una pregunta: ¿me voy o me quedo? Sí, Robert, así como lo indicas tú, digamos que es el tema principal del cortometraje, ¿no? Es ese dilema que sentimos muchos de los venezolanos, quizás unos más marcados que otros. En algún momento nos ponemos a pensar en eso, pues, si seguimos aquí en el país o nos marchamos, pues debido a la situación que, bueno, pues todos sabemos que es bastante difícil, ¿no? Em, hay algo dentro del cortometraje que me gusta, creo que cala mucho, y tiene que ver con la poesía como eje. Es muy curioso porque, por un lado, está la poesía de palabra, la poesía que se hace física cuando los dos personajes leen a estos dos grandes poetas nuestros. Eh, Y por el otro lado, pues las imágenes que le acompañan, no precisamente en el momento, pero sí posteriormente comienzas como un relato visual que es muy interesante. Esta incursión en la poesía, esta intrusión de la poesía dentro de la historia, de dónde ha salido? Mira, Robert, mis padres, ambos, mi padre y mi madre, siempre han escrito poesía. Y bueno, mi padre es escritor y tiene algunos poemarios. Él también conoce, él fue editor de una revista aquí hace tiempo, La Oruga Luminosa, y él conoció a esos dos grandes poetas a los que nos referimos, pues, a los que yo tomo ahí literalmente en esa parte del cortometraje. Entonces yo creo que eso viene un poco de esa relación de ellos con la poesía. Además de eso, yo también escribo poesía. También tengo un tío que se ha dedicado a eso y tengo amigos en ese círculo. Entonces, por esa parte no desconozco ese tema de lo poético, ¿no? Y qué bien que tú has reconocido, digamos que esa poesía que se ve ahí literal, pero también he intentado que haya una poesía, digamos, un poco más oculta o que se refleje un poco con las imágenes y no a veces con el verbo. Es muy interesante porque al principio el cortometraje es un cortometraje, es una historia muy verbalizada. Eh,
de entrada, pues estos chicos obviamente están conversando, hablando, y luego sorprende un poco porque se han reunido no solamente para someter a el uno contra el otro su decisión, ¿no? Y cotejarla y quizás darse fuerza, darse ánimos mutuos por las decisiones tomadas. Pero a partir de allí, cuando ese encuentro termina, eh, comienza otro ritmo dentro de la historia, otro ritmo dentro del cortometraje, que creo que va ganando hacia arriba, ¿no? Y es cuando la palabra se transforma básicamente en imagen. El viaje en el autobús, las noches buscando una suerte de libertad nocturna o de madrugada, y por supuesto esa imagen fantástica del caballo. Espero no estar desmenuzando y haciendo tanto spoiler a quienes nos están escuchando y a quienes nos están viendo, pero creo que es interesante porque habla de el deseo de construir no solamente una historia per se, que podría ser quizás un poco recurrente, porque como bien has dicho, es una historia que nos toca muy de cerca a todos, pero, pero que creo que va explorando un lenguaje propio desde tu hacer como realizador detrás de la cámara. Claro, Robert, tú bien lo dices y tomo tu palabra esa de construir. Aquí estamos, yo digo que construyendo un país, ¿no? Personalmente creo que en realidad lo que construimos el país somos nosotros los civiles. Me refiero a nosotros los ciudadanos, los que estamos en el día a día, el carpintero, el zapatero, el ingeniero, el fotógrafo, el diseñador. Y bueno, el corto bien intenta reflejar eso, ¿no? Y sí pareciera, yo, bueno, me di cuenta luego al tener finalizado el cortometraje que sí hay como un ascenso. Y hay ese ascenso que tú comentas, pero también hay un ascenso literal, ¿no? Que se verá en cierta parte del cortometraje. Eh, me, me sorprende, pero me sorprende sobre todo como síntoma muy particular del cine venezolano y por supuesto de la cultura venezolana. Se dice que Venezuela es una sociedad eh, matricentrada, es una sociedad muy enfocada y que emerge un poco del corazón de la madre, ¿no? Y aquí hay una madre, ¿no? Me llamó mucho la atención porque ella muestra una resignación y al mismo tiempo un hilo entusiasta por su hijo. De dónde para ti llega esta mujer? Es- bueno, yo creo, Robert, que claramente pudiese ser mi madre. Mi madre digamos que siempre me ha alentado, por ejemplo, a salir del país. Yo creo que muchas madres lo hacen, en el sentido de buscar otros horizontes, digamos que crecer, ¿no? Y creo que eso viene de ahí. A lo mejor no estuve tan consciente de eso, pero posiblemente viene de ahí, pues, y creo que eso está pasando y ha pasado en muchos hogares venezolanos, ¿no? Donde esa despedida, donde la madre tiene que despedir a su hijo, quizás no contenta, pero a la vez con una esperanza de que eso sea una solución, que pudiese ser una solución que represente eh, una opción de vida, ¿no? Entonces, como que ese sentimiento encontrado ahí que muy bien se ve en esas madres venezolanas. Creo que sería eso en realidad. Bueno, y, además de que he tocado, creo que todos hemos tocado que se ha ido alguien del país por la situación, ¿no? Entonces no estamos como que ausentes de eso que está pasando. Te comento rápidamente, por ejemplo, en el cortometraje, durante el cortometraje estaba una actriz, ¿no? Que es mi sobrina. El guión estaba para que ella actuara, ¿no? Y ella tuvo que irse en medio del cortometraje.
Entonces es como que viví algo de lo que estaba pasando en plena realización del cortometraje. Me tocó, incluso tuve que variar un poco lo que era el guión final, pero era porque estaba viviendo también esto que nos toca, bueno, de que se tengan que ir mi sobrina, mis hermanos, por ejemplo. Y no soy el único, bueno, que está pasando por esa situación. ¿Tienes algún tipo de referencia? Obviamente, como todos los creadores, siempre tenemos como una referencia previa del tipo de historias que nos gusta contar. Pero me llama mucho la atención los lugares donde ubicas la cámara, esa cámara que intenta como abarcar los espacios más íntimos de los dos personajes, esa cámara que se mantiene siempre como en el mismo lugar, independientemente de que obviamente ajustas el plano, pero el encuadre sigue estando allí como muy preciso, muy correcto, como que si cada toma fuese parte de ese verso que estás construyendo. Eh, Qué buena observación, Robert. Mira, te comento, yo soy fotógrafo principalmente. O sea, estoy graduado en diseño integral, soy licenciado en diseño integral, pero mi pasión es la fotografía, ¿no? Entonces ya desde hace años he estado trabajando con eso, con la fotografía como tal. Y luego he estado con esa curiosidad de incursionar en lo que es el cine, ¿no? Este trabajo audiovisual y eso. Y bueno, conozco lo que es el encuadre, ¿no? Y toda esa parte de lo que es la fotografía. Ahora bien, con respecto a digamos, a las influencias que pudiesen estar y que de hecho lo están. Hay un director entre muchos que admiro, ¿no? Pero realmente el director ruso Andrei Tarkovsky, ¿no? Cada vez que no tengo alguna película que ver por ahí, me repito y vuelvo a ver una de las películas de Andrei Tarkovsky, pues, porque creo que es un maestro del cine completamente. Creo que hay una fuente ahí donde hay demasiado de qué beber, ¿no? Y realmente no digo esto porque intenté copiar planos, sino que de alguna manera pudiese estar alguna influencia en ese respecto. Pero también te comento, Robert, que en la realización, ¿no? Yo quise un poco hacer algunas cosas, digamos, con planos más tranquilos, fijos, y otros donde se pudiese ver un poco más el temblor de la cámara, digámoslo así. Pero fue hecho con, digamos que para buscar algo más experimental. Es una búsqueda mía propia de aprovechar el cortometraje para realizar ciertas tomas que me nutran a mí como conocimiento, como aprendizaje, para ver luego si puedo usar de esta manera esto o de esta otra manera esto, o realizar un corto simplemente con algún estilo o con algún otro estilo, o la fusión, o simplemente algo que vaya buscándose ahí que me dé más personalidad quizás. Pero es una mezcla un tanto de esas influencias tal vez. Está No, pero está muy bien Lars porque von Trier, por ejemplo, en el cine que él hace con cámara en mano. Te lo comento porque he visto muchas películas de él. Nosotros aquí en San Felipe tenemos una especie de cine club que se llama Cátedra Libre de Arte y Pensamiento, dirigida por un amigo, Lázaro Álvarez. Y hemos estado proyectando ahí, antes de lo que es la pandemia, hemos estado proyectando ahí muchas películas de autor. Y bueno, ahí yo me he nutrido completamente de lo que es ese cine de autor. Belatar, Koreeda, Yasuhiro Ozu, Andrei Tarkovsky, Piaginset y infinidad de directores buenísimos, Robert. bueno, la verdad es que es súper interesante. Bueno, obviamente las referencias son estupendas porque además para un cortometraje que además habla de poesía, tomar prestados los presupuestos de Tarkovsky, pues ya indica que hay algo bueno corriendo por las venas del creador. Luego también es interesante la mezcla porque
sea intuitivo o que lo hayas planificado, está muy bien porque cuando la cámara en mano comienza a trabajar dentro de la historia, tenemos unas escenas que son las escenas como más conflictivas, conflictivas en el buen sentido, quiero decir, la conversación con la madre o la conversación incluso con la chica, con su pareja, terminan siendo esas encuentros oblicuos que hacen que la historia tiemble, como bien dices. Pero por otro lado, cuando están ellos o cuando están ellos cada uno en solitario, la cámara vuelve a tener como un reposo, quizás porque las decisiones de los personajes están tomadas, ¿no? Y solo hay que fluir. Sí, sí, en parte es así, ¿no? Como lo estás diciendo, y lo otro que, bueno, era experimentando en esto, lo que es el cine como tal, pues entonces veía cómo podía salir mejor una toma o cómo podía salir otra. Y claro, también está lo de las limitaciones también. Por ejemplo, la escena, por ejemplo, te comento de la del eso es cámara en mano, ¿no? Pero a veces uno como que sí, como que quisiera tener algún estabilizador para saber un poco cómo sería la toma sin ese movimiento, para experimentar y saber cómo pudiese lograrse mejor la escena. Pero bueno, uno carece de ciertas cosas que te impiden de repente seguir explorando otras cosas. Entonces creo que es una mezcla de esa curiosidad que tiene uno a veces con esas otras limitaciones, pero que son limitaciones que veo yo a nivel cinematográfico o a nivel artístico, que son limitaciones que a veces te hacen crecer o creo yo que te hacen crecer, porque empiezas tú a buscar entonces por dónde meterte, por dónde dirigirte con esas pocas herramientas que tú puedas tener. Los lugares que has elegido tienen un aire hopperiano, como podríamos decir citando a Edward Hopper, especialmente la fuente de soda, pero también esas escenas nocturnas tienen un poco de esa melancolía que transmite este pintor. ¿Lo conocías? Fue una cosa, además la paleta de colores también es muy interesante, tanto dentro del primer escenario como en esa carrera nocturna de uno de los personajes. Estamos hablando un poco de Hopper, ¿no? El de Sí, las imágenes un poco solitarias, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, Edward yo Hopper. he visto la obra de, sí, sí, he visto la obra de él, Robert, y hay algunos cuadros que me gustan mucho. Creo que es él el que hace el de la chica que está acostada, ¿no? Y hay una Sí, casa al fondo. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, no creo que haya la influencia directa de él, pero te cuento que sí he visto la obra y la admiro. He revisado varias de sus pinturas, pero no sé si directamente hay alguna influencia de ello. Pero claro, sí veo que hay un poco quizás esa soledad de cada individuo. De cada individuo me refiero al sentir, al pensar y al preguntarse qué debo hacer en este momento, ¿no? Entonces un poco esa indecisión o tal vez esa decisión, pero que es como que tienes que internalizarla, ¿no? Entonces como que es un momento en donde debes quedar solo, quizás esté impregnada también de algo de eso. Em, ¿Cuánto tiempo te llevó rodar el cortometraje, preproducirlo? ¿Qué cámara utilizaste? Yo creo que son datos que siempre ayudan a todos los que quieren rodar muy pronto. Mira, Robert, empezamos a grabar. Bueno, te comento un poquito. Yo tenía otras ideas para realizar un cortometraje. De hecho, hay un guión ya elaborado antes de Civiles que tenía pendiente, ¿no? Pero en realidad me decidí a hacer Civiles un poco para expresar mi sentir con respecto a la situación. No por ser mediático, sino como por hablar o decir algo que yo siento en la actualidad, pues, y que tiene que ver con todos nosotros los venezolanos.
y por ahí fue entonces donde yo empecé a escribir civiles, ¿no? Empezamos a grabar en diciembre, a finales de diciembre, y terminamos de grabar en julio del siguiente año. Claro, tú verás todos estos meses, ¿no? Pero es que hubo dentro de lo que fue el rodaje, hubo muchos contratiempos, hubo despedidas. Por ejemplo, los actores tienen otras prioridades, el equipo técnico tiene otras prioridades en este caso, que es el día a día, su propio trabajo para obtener el sueldo, y son cosas completamente comprensibles. Entonces eso hizo que se extendiera, diga, 6 meses, pero hubo un tiempo donde no rodábamos. Uno de los actores, un actor principal es de aquí, está en San Felipe, Henry, y Orfanelli está en Nirgua, que es una ciudad a 45 minutos de aquí de San Felipe. Entonces era dependiendo del tiempo de ellos, el mío, para reunirnos, ensayar, todo eso. Entonces eso lo hizo largo, pero a la vez también aprendimos mucho de eso. Te comento, yo grabé con Canon. eh, la, la, la mayor parte, digamos que el 90% fue con una Canon 7D. Lo otro fue con una T3i, ¿no? Fue dos cámaras de la misma marca. Y bueno, con sus Muy bien, limitaciones, pero también con esas cualidades que dan esas cámaras de DSLR. estupendo. ¿Y qué sigue después del festival y después de Civiles? Robert, tengo un trabajo audiovisual, o digamos que un documental sobre la danza aquí en el estado de Yaracuy. La danza, centrándome más en lo que es el ballet. Tengo un material de hace 5 años que he venido recopilando poco a poco y bueno, estoy dándole forma, he aprovechado un poco estos días para ir dándole forma a cómo mostrar ese trabajo, porque hay cantidad de fotografías principalmente, pero también hay un trabajo largo o extenso sobre video. Entonces está eso y he estado escribiendo, he estado empezando a escribir lo que pudiese ser un largometraje, ¿no? Estupendo. Pues Emiliano, agradecidísimo por tu tiempo, agradecido por tu historia. Emiliano Barreto, desde Yaracuy, San Felipe, Yaracuy, pues nos envía al Festival Manuel Trujillo Durán una película llamada Civiles, una historia de decisiones, una historia de fraternidad, una historia de amor maternal y también una historia llena de poesía. La verdad es que la mejor de las suertes de mi cuenta lo he disfrutado muchísimo y espero que los espectadores y todos estos amigos, conocidos y fans del Manuel Trujillo Durán que te lanzan muy buenos saludos y muy buenas vibras, pues también lo disfruten a partir del 23 de julio. Muchas gracias, Robert. Y de verdad complacido y consciente del gran trabajo que ustedes han hecho. Lo que es sostener aquí un festival como ese, me parece, además de felicitarlos, me parece un trabajo de voluntad superior, creo yo. Y bueno, Tu trabajo, que siga este festival. Ojalá que se haga anual. los organizadores del festival lo hacen con un amor y una entrega y una mística extraordinarias y la verdad es que bravo por ello y aplausos por ello. Y sí, yo siempre he creído que el festival debe ser anual, pero ya veremos cómo va fluyendo. Bueno, Emiliano, No, encantado, mil no lo gracias. dudo. Gracias. Y está invitado a ver todas las películas. Muy bien, gracias. Hasta ahora que Chao. vamos a hablar ahora con otro de nuestros competidores.